No se sabe a ciencia cierta cuándo los seres humanos empezaron a usar un tablero para comunicarse supuestamente con los muertos. Pero lo cierto es que no tenía tan mala fama hasta que llegó cierta película. El tablero de la Ouija es el máximo símbolo de la cultura espiritista, pues a través de él, supuestamente podemos llegar a contactar con personas fallecidas e incluso algunos afirman que con entidades demoníacas. Esta es una breve descripción de este peculiar juego que la mayoría conoce por las ficciones de Hollywood y las series de televisión, sobre todo desde que William Friedkin la popularizara tanto con su inmortal e inolvidable película El Exorcista. En dicha película, su protagonista, una niña de 12 años, comienza a experimentar fenómenos paranormales después de realizar una sesión de espiritismo con una Ouija. Aunque las cintas de los años 70, la Ouija es un instrumento que proviene de una sólida tradición espiritista, cuyo fin último viene a ser contactar de cualquier modo con las entidades que dejaron el mundo de los vivos. Posiblemente, nunca lleguemos a saber quién fue exactamente el primero que diseñó un tablero pensado con este fin. Sin embargo, hay fuentes que aseguran que nació en China, allá por el año 1100 a.C. En aquel tiempo, un medio se encargaba de trazar una serie de caracteres sobre la arena o ceniza estando este en trance, por lo que no haría falta un instrumento físico como un tablero para contactar con el más allá. Ahora, según el diccionario infernal escrito por el demonólogo francés Colin de Plancy en el año 1818, la cultura árabe fue la primera en diseñar un artilugio con el cual se pudiera trascender hacia el más allá. Se llamaba Sairagia y se componía de una serie de círculos paralelos correspondientes a los cielos de los planetas. Se colocaban unos sobre otros marcados con muchas letras que se encontraban por un movimiento. Como vemos, la forma de usarla iba asociada un poco más a lo cósmico. Las ruedas o círculos debían alinearse exactamente según la posición de ciertos astros en el cielo. Aunque la popularización del uso de la Ouija surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, fue en París donde el espiritismo empezó a cobrar una importancia cultural bastante importante, sobre todo para la alta sociedad. El filósofo Allan Kardec, a pesar de ser un hombre de ciencias y de letras, empezó a interesarse por lo oculto cuando oyó hablar por primera vez de una especie de mesa parlante, sobre las que se reunían amigos para contactar con espíritus. Pronto, empezó a asistir a este tipo de reuniones para estudiarlas con profundidad, para acabar más que convencido de la posibilidad real de la comunicación con las personas fallecidas. De hecho, escribió varios libros sobre el tema que luego resultaron canónicos para la disciplina ocultista. Por ejemplo, el libro de los espíritus o ¿Qué es el espiritismo? Como te decía, fue en Estados Unidos donde el espiritismo alcanzó un verdadero auge gracias a las hermanas Fox, tres chicas que se hicieron muy famosas por todo el país tras simular un posible caso de encantamiento en su casa en Hydesville, en Nueva York. Según relata la periodista Linda Rodríguez, en Smithsonian Mag, empezaron a afirmar que oían ruidos extraños por la noche, hasta el punto de lanzar preguntas a viva voz para que después las entidades les respondieran con golpes en la pared. Aunque finalmente una de las hermanas confesó años después de que ella había sido responsable de engañar a sus hermanas. Sin embargo, la semilla del espiritismo ya estaba instalada en la cultura estadounidense de la época, teniendo un recorrido que llega hasta hoy en día, sobre todo en fechas como Halloween. Hay que reparar también en un dato interesante que aporta Rodríguez McWaby. Por aquella época, la vida no duraba demasiado, y se comentaba que Mary Todd Lincoln, la ilustre esposa del famoso presidente histórico de los Estados Unidos, organizó una sesión de espiritismo en la Casa Blanca, después de que su pequeño hijo de 11 años muriera a causa de una fuerte enfermedad en 1862. El espiritismo funcionó para los estadounidenses ya que era compatible con el dogma cristiano, lo que significaba que uno podía realizar una sesión de espiritismo el sábado por la noche y no tener reparos en ir a misa al día siguiente.
aseguró la periodista. Pocos años después, en 1886, la agencia Associated Press informa de un nuevo fenómeno espiritista que empezó a ganar fuerza en Ohio. Un tablero parlante, formulando respuestas con letras y números. Así fue como Charles Kennard vio una gran oportunidad de negocio y en 1890 funda la Kennard Novelty Company, dedicada exclusivamente a producir y distribuir estas tablas parlantes. Lo único que faltaba era un nombre que el público pudiera recordar. Y según cuenta Sociedad Histórica, la palabra Ouija no proviene de la fusión del término sí en francés y en alemán, oí y ja respectivamente, sino de una propia sesión de espiritismo llevada a cabo por uno de los miembros de la compañía que se autodeclaró a sí misma como medio. En unos pocos años, el producto empezó a distribuirse en más ciudades hasta convertirse en un rotundo éxito comercial. La fiebre espiritista continuó escalando en el país norteamericano en el primer tercio del siglo XX, más aún después de desastres nacionales tan importantes como la Primera Guerra Mundial o la Gran Depresión en el 29. Se hizo aún más famoso cuando el famoso ilustrador estadounidense Norman Rockwell publicó una portada en el Saturday Evening Post de un matrimonio celebrando una sesión de Ouija con sonrisas de oreja a oreja. Se trata de una portada histórica, pues refleja lo muy introducido que estaba el tablero en la clase media estadounidense, de la misma forma que ahora, por ejemplo, retratan las portadas del The New Yorker en nuestra sociedad. En la prensa de la época, la Ouija comenzaba a estar presente incluso en la crónica policíaca, tanto como excusa para los homicidas como método alternativo para resolver crímenes para los detectives. Incluso el tablero llegó a inspirar historias literarias. Una de las novelistas más famosas de la época, Pearl Curran, afirmaba escribir sus novelas bajo el influjo de un espíritu de la sociedad inglesa del siglo VII llamado Patrick Ward. Esto no es nada comparado a cuando el escritor James Merrill, ganador de un premio Pulitzer, publica en 1882 The Shining Light of Turnover, un largo poema inspirado en las sesiones de espiritismo que llevaba a cabo con su mujer con una ouija fabricada por él mismo. En él, se comunicaba con escritores ya fallecidos como Jean Gannett o Gertrude Stein. Sin embargo, fue gracias al exorcista de Friedrich cuando la ouija adquirió ese tono negativo y terrorífico para el gran público, pues hasta entonces se presentaba como una actividad más o menos divertida. La película cambió el tejido de la cultura pop, asegura Robert Murch, investigador que ha hecho un estudio de una profunda índole sobre este controversial y enigmático tablero. Ahora te pregunto, amigo, ¿crees que este tablero en verdad pueda contactar con entidades del más allá? ¿Y crees que haya sido una atribución positiva en la psique de una sociedad cada vez más decadente? Déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!